Bueno, estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana compartiendo con ustedes esto que es todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz, en 91.5. La temperatura está ahora en San Rafael 5 grados 4 décimas, la humedad 76%, hay viento del oeste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado. Nos está acompañando ahora la doctora, profesora Andrea Greco de Álvarez, que es doctora en Historia por la UNCUYO y está trabajando en la recuperación del patrimonio periodístico de Cuyo. Han recuperado 32 colecciones de periódicos y 116 documentos manuscritos sobre imprentas y periodismo en la región de Cuyo. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a la audiencia también. Bueno, coméntenos en principio cómo es esto de la recuperación del patrimonio periodístico, cómo se trabaja, cómo surge esta idea de empezar a recuperar esta parte de nuestra historia que es lo que me imagino también que permite ir hilvanando distintos hechos de la historia, ¿no? Exactamente. Bueno, surge a partir de mi tesis doctoral que me llevó más de 10 años realizarla, justamente porque primero tuve que recuperar el patrimonio para poder hacer después los análisis históricos y demás que hice con las fuentes. Mi tesis doctoral fue sobre el periodismo en Cuyo desde 1820, que es cuando se inicia, cuando sale el primer periódico, hasta 1852. ¿Cuál es el primer periódico en Cuyo? El Termómetro del Día. El 13 de mayo de 1820 salió el prospecto, como se llamaba en aquellos tiempos lo que hoy nosotros llamaríamos editorial. Era como una carta de presentación del periódico, como la llave que abre la puerta al periódico, y el 20 de mayo de 1820 salió el número 1. El Termómetro del Día. El Termómetro del Día. ¿Era de acá de Mendoza? De Mendoza. Ese fue el primer periódico de todo Cuyo. En San Juan el primer periódico fue el Defensor de la Carta de Mayo, que salió en el año 1825. En San Luis solo pude estudiar la introducción de la imprenta porque el primer periódico recién salió en 1858, por lo tanto quedó fuera del espacio temporal que yo estudiaba. ¿Cómo se inició esta investigación? Bueno, casi 10 años antes, o sea que ya llevo como 20 años trabajando con los periódicos. Yo obtuve una beca de investigación para el Instituto Bibliográfico CINI de Buenos Aires, dependiente en ese momento de la Agencia de Promoción Científica Nacional, que ellos tenían un proyecto amplio sobre recuperación de imprentas y bibliografía de todo el Río de la Plata. Entonces, en concreto, la beca que ofrecían era para que alguien recuperara la información impresa de la región de Cuyo. Entonces, ese fue mi primer contacto con el tema. Ahí yo recuperé lo que encontré en Cuyo, y ahí me encontré con la dificultad de que en Mendoza prácticamente no había nada. El terremoto de 1861 había destruido las fuentes. Claro. Entonces, el único periódico que está completo en Mendoza es El Constitucional, que empieza en 1852 y de ahí en adelante es un periódico diario, a diferencia de todos los anteriores, que ninguno fue diario, sino fueron en su mayoría semanales y alguno mensual. O sea, más bien sería lo que nosotros llamamos hoy una revista. Sí. Los periódicos de Mendoza, excepto algunos números, tampoco está completa la colección del registro oficial, el resto de los periódicos no estaban. Entonces ahí empezó el rastreo. Claro, que me imagino que es un trabajo de hormiga. Sí. Esto es impresionante. Sin duda, por todo el país. Encontré algo en el Archivo General de la Nación. Si tuviese que compararlo, lo compararía con el trabajo de un arqueólogo. Exacto. En una extensión enorme, amplísima, buscando
Sí, pequeños buscando datos, ¿no? con lupa, porque a su vez cada archivo, cada biblioteca es como un enorme desierto donde uno tiene parvas de información. Por ejemplo, yo fui a Santiago de Chile con los datos que daban algunos autores de algunos periódicos que había en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, y no los encontré. Claro. Probablemente ya no estaban, o no sé qué pasó, pero no pude dar con ellos. Coménteme cómo eran esos periódicos del año 1820. A ver, en principio, ¿qué formato tenían? Aproximadamente qué medidas tenían y cómo estaban divididas a lo mejor sus secciones, qué temas trataban, qué temas los abordaban. Para hacerlo de un modo gráfico, sería como si el diario de San Rafael, un poco más chiquito que el diario de San Rafael, como si fuera una hoja A3, o sea, el doble de la hoja A4, doblado por la mitad. La mayoría eran eso, 4 páginas. Y lo dice, el prospecto del Termómetro del Día explica que no van a poder hacer un periódico más extenso por escasez de letras, dice. Ah, claro. Claro, porque hay que ubicarse cómo era la tecnología. Cómo era la imprenta en ese momento. No era como es ahora la producción de un diario de papel, que bueno, hoy además se maneja todo por la construcción de los archivos, digamos, de las noticias que ustedes quieren poner, se hace por computadora, ¿no? Y después la impresión con grandes máquinas donde trabaja mucha gente. Seguro. Bueno, pensemos en estos primeros periódicos, era un periodista que redactaba y un cajista que era el que ponía las letras en una caja que funcionaba como si fuera un sello al revés. Claro. Se ponían todas las letras, se entintaba y después sobre eso se ponía el papel y se prensaba con una prensa que era la misma de Gutenberg, que Gutenberg la sacó transformando, seguramente los mendocinos me van a entender si alguna vez vieron una antigua prensa de vino. Claro. Como la prensa de vino, bueno, sustituyó el tacho que tiene debajo la prensa de vino por la mesa donde iba el papel, las letras, y entonces se prensaba el papel sobre las letras y se dejaba colgando como ropa tendida que se secara uno por uno. ¿Y qué cantidad de ejemplares estima usted que se hacían de esos periódicos? En estos primeros periódicos, en algunos casos hablamos de 100, 50. En general se trataba de instar a la gente a que se suscribiera, porque, digamos, no había relación entre el costo y la recuperación comercial. Es por eso que la mayoría fueron bastante efímeros, duraban unos meses. Hay unos pocos que llegaron a durar un par de años, pero no más de eso. Y por lo general no daba para recuperar las inversiones. En términos generales, la mayoría de los periodistas no lo planteaban como un negocio, no pretendían vivir del periódico. ¿De quién era este primer periódico, El Termómetro del Día? ¿A quién le pertenecía? Bueno, esa es una de las características del periodismo de esta primera etapa del siglo XIX, que es que la mayoría de los periodistas no firman. Entonces nos cuesta, por eso es que también hemos tenido que buscar información manuscrita, donde por ahí llegamos a conocer quién era el impresor o quién era el editor y demás. El primer periódico... Porque sin duda ya debe haber habido en ese momento alguna línea editorial, alguna línea a lo mejor ideológica. Eso es lo que te iba a decir, líneas ideológicas sí, pero a diferencia de la actualidad, donde uno tiene las empresas periodísticas, en general son empresas grandes, donde el periodista se ciñe a determinada línea que le marca la dirección del medio. En este caso, como eran empresas casi unipersonales, digamos, el periodista era su propio jefe. Claro. Entonces, en primer lugar, el periodismo era un periodismo de opinión netamente. No existía la información noticiosa.
Pensemos que eran sociedades Claro. pequeñas, y de modo que la noticia la gente se enteraría en el café, en la carnicería, Sí. en la Lo que peluquería, se era mucho expresaba en más el diario rápido. era la opinión Era sobre la opinión. un determinado y tema. ciertamente que el factor ideológico fue central. Entonces vamos a tener todas las discusiones importantes de la organización del país, van a pasar por el periodismo. El laicismo, la reforma eclesiástica. Entonces va a haber periódicos católicos y periódicos Me imagino anticlericales. que en 1820 estaba todavía muy fresco todo lo que tenía que ver con la Revolución de Mayo. Exacto. Entonces todavía había réplicas de todo eso. No solo réplicas, sino que todavía no había terminado la guerra de la independencia. Claro. Pensemos que la última batalla de la guerra de la independencia es en 1824. La batalla de Ayacucho. Exacto. ¿Sí? Sí. O sea que nuestro ejército ya no estaba peleando en el territorio nacional, pero estaba peleando en Perú, en el Alto Perú. Sí. En uno de los periódicos, por ejemplo, El Eco de los Andes, es conmovedora, ¿no? Una nota muy pequeña. El investigador Draghi Lucero se lamenta que El Eco de los Andes haya sido tan anti-sanmartiniano. Ah, sí, Y lo acá, era. claro, ciertamente interviene esta cuestión ideológico-política, ¿no? El Eco de los Andes es un periódico liberal plegado al pensamiento rivadaviano. Por lo tanto, claro. anti-sanmartiniano. Sí. Pensemos que la gente que leía el periódico en esos años era toda gente que algún familiar tenía peleando la guerra de la independencia. Claro. Cuyo puso 7.000 hombres en la guerra de la independencia, ¿sí? De los cuales, a eso iba, que es conmovedor leer la noticia el día que regresa el ejército y forman en la Plaza de la Victoria al mando del coronel paraguayo Félix Bogado, y son un puñado de 7 o 10 hombres. Solamente Creo los que que regresan. 7 son los cuyanos que regresan de aquellos 7.000 que se habían ido. Son algo de 15, 16 los que forman en la Plaza de la Victoria. Y de ellos, 7 eran los cuyanos que se fueron de los 7.000. Y como digo, a esas familias que todos estaban involucrados en la guerra, el diario les da apenas el periódico, les da apenas un lugarcito en la contratapa bastante pequeño para anunciar este regreso. A lo largo de ese sí fue un periódico extenso de los 2 años. Las injusticias de la historia, sí, ¿no? Sin duda. Las injusticias tan marcadas, sin lugar a dudas, por esto que hacía mención usted, por las guerras ideológicas también que había. Exacto. Pensemos que todo el debate entre unitarios y federales pasa en esta época y se ve en los periódicos. Se ve no solo en los temas que se tratan, sino en el modo como se tratan. El discurso, el tipo de discurso periodístico es diferente si el periódico es unitario o si es federal. Claro. Los periódicos federales son mucho más populares, más cercanos a la gente, a los problemas de la gente. Los periódicos liberales, unitarios, son mucho más elitistas, mucho más cerrados, más dirigidos a la oligarquía. Exactamente. Otra cosa que es muy interesante pensar, sobre todo porque a mí lo que me interesa a partir de estas notas no es publicitar mi tesis, sino decirle a la gente que hemos recuperado este tesoro patrimonial sobre el cual se pueden hacer múltiples análisis desde diferentes enfoques. Claro. Porque toda la literatura, los libros de la primera mitad del siglo XIX que nosotros leemos en el secundario de la literatura argentina, no se publicaron como libro, se publicaron como folletín en los periódicos. Exactamente. Entonces, la literatura, la lingüística... De ahí se va haciendo una recopilación, después que termina siendo un libro. Que termina siendo un libro, porque por las dificultades técnicas que mencionábamos, era muy difícil hacer un libro. De modo que se aprovechaba el periódico también para eso. Eran periódicos concebidos de un modo muy distinto al nuestro. Pensemos, por ejemplo, hay un caso de un periódico totalmente escrito en verso, con rima. ¿Ah, sí? Todo el periódico escrito en verso. No me diga, ¿qué periódico era ese? El Coracero, de Juan Gualberto Godoy, que se considera
el padre de la poesía mendocina. ¿Era de Mendoza? Era de Mendoza. ¿En qué año? 1829 o 27 tendría que revisar exactamente la fecha. Usted está consultando un libro que le acompaña en este momento y coméntenos de qué se trata este libro, que me imagino que es la... Este es el original de mi tesis. ¿Sí? Acá yo tengo imágenes, fotos del termómetro del día. Este es el primer periódico que recién comentábamos. Y estoy buscando a ver la fecha del Coracero, 1830. Bueno, digo, lo que estaba explicando es que no había, por ejemplo, me preguntabas acerca de las secciones, de cómo estaba dividido. Claro. Bueno, no había todo este estudio que existe en la actualidad acerca del diseño de un periódico. Por ejemplo, las editoriales en general aparecían antes del periódico con este nombre de prospecto, como hoy le llamamos nosotros al prospecto de los medicamentos. Bueno, que era como una carta de presentación. Si el periódico traía notas editoriales, el título era editorial, a seca. No había ni titulares, ni copetes, ni nada. Directamente hacía un pequeño título con una letra apenas un poquito más grande. Doctora, le consulto, ¿participaban por allí a manera de columnistas o algunos personajes resonantes de la época, personajes políticos o personajes militares de la época, que a lo mejor tenían una trayectoria destacada en ese momento, volcando también sus posturas, sus ideas, sus opiniones en los periódicos, o solamente lo hacían los periodistas? No, los periodistas en general invitaban siempre al público a participar. Y entonces aparecen lo que hoy llamaríamos cartas del lector, pero que no es del todo fácil saber si son realmente cartas de lectores o si es como un recurso discursivo que el periodista ha elaborado como para cambiar de voz. Claro, ¿sí? Claro. Para no ser siempre él el que habla. En esto, por ejemplo, tenemos el antecedente del padre Castañeda en Buenos Aires, el litoral, en distintos lugares, porque él también era anti-rivadaviano, entonces Rivadavia lo iba expulsando y allí donde iba a parar el cura sacaba otro periódico y seguía. Y él, por ejemplo, a veces escribía como si fuera, ¿se acuerda que don Bernardo Neustadt le hablaba siempre a doña Rosa? Sí, bueno, el cura escribía tomando personajes, por ejemplo, uno de los periódicos era doña María Retazos, entonces él era doña María Retazos y representaba ese papel. Acá en Mendoza, por ejemplo, también tuvimos un periódico que utilizaba este tipo de recursos, que fue La Ilustración Argentina, que es el último periódico de la etapa que yo estudio, del año 1849, que era como una revista. Claro. Este sí era un periódico de 40 páginas, el primero que trajo folletín, o sea, una novela publicada así tenía una sección científica, una sección cultural y la parte de opinión del periódico. Allí también hubo recursos donde, por ejemplo, el periodista, evidentemente con la intención de atraer otro público, se hacía pasar por una mendocina que le escribía a su prima de Buenos Aires y le contaba cómo era Usted Mendoza. Tuvo que leer todo. Todo, divertidísimo, algunas cosas muy divertidas. Además, los avisos, por ejemplo, se venden sombreros, ¿en dónde? En la tienda de tal. Claro, no hacía falta poner la dirección, no eran sociedades tan grandes. Y yo le preguntaba porque de aquella época uno de los precursores también de todo este tipo de expresiones fue Sarmiento, sin lugar a dudas, que creo que tuvo también su periódico. El Sonda. El Sonda, y él... Sarmiento, de todos los periodistas con los que tuve trato en este tiempo, es el único
que manifiesta, era muy joven en el año 1839, es el único... Absolutamente temperamental, me imagino. Totalmente temperamental, Su y por pluma eso temperamental, lo además. dice que le pone el sonda porque él quiere que su periódico sea como el sonda, arrollador, Claro. abrasador, que arrase con todo. Y es el único que manifiesta la intención de vivir de esto. O sea, de hacer del periódico una empresa comercial, cosa que no le funcionó, y al sexto número se acabó, un poco porque no recuperaba las inversiones y otro poco por sus desbordes que insultaron a la esposa del gobernador y al gobernador, y bueno, se le acabó la empresa. Sí, porque era muy, muy temperamental, Tremendo. ¿no? O sea, no Bueno, medía, no se medía, me parece, Sarmiento. Para nada, y menos, imagínenselo joven. Si no se Claro. medía ya siendo una persona Grande, madura, de joven menos. Y es Es de esos graciosísimo. personajes que despiertan amores y odios, Sí, ¿no? O sea, totalmente, era, totalmente. Imposible no No este, tomar posición frente a él. lógico. Es graciosísimo porque él, por ejemplo, introduce supuestos avisos que en realidad no venden nada, sino que lo que expresan es una idea, pero que está redactado a modo de aviso comercial. Y, por ejemplo, a partir del número 3 se ve que se ha enterado que hay gente que va y lee el periódico en la imprenta, pero no lo compra. No lo compra y se enojó, Entonces, me imagino. le pone un cartel debajo del título que dice o no leer el sonda o comprarlo. Claro. Sí, o sea, él prefería que no lo leyeran, pero que lo compraran. El resto de los periodistas más bien tenían la postura contraria, era para ellos una empresa cultural, el afán de educar, de formar a la gente, y entonces, por ejemplo, no era demasiada la gente que sabía leer y escribir. Entonces se conoce que aunque era una élite a la que estaban dirigidas los periódicos, que eran los que sabían leer, sin embargo existían círculos de lectura en voz alta. Sí, eso lo sabemos también por la lectura de Martín Fierro, ¿no es cierto? Donde el paisanaje se enteró de la obra porque el que sabía leer en la pulpería les leía a los demás. Exactamente. Y bueno, en general, excepto en el caso de Sarmiento, el resto no se molestaba por eso, sino al contrario, consideraban que era una forma de que el periódico llegara a mucha más gente. De todas maneras, me parece que en esa época este tipo de medios, el periódico, era un elemento elitista porque de entrada llegaba a aquellas personas que estaban alfabetizadas, obviamente. Claro, por eso digo que la mayor parte de los periodistas no tenían problema que el que sabía leer le leyera al que no sabía. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos periódicos federales que, si bien evidentemente está dirigido a alguien que sabe leer, pero donde, por ejemplo, el Cuyano, también de Mendoza, inserta distintas tareas a realizar en la agricultura en cada mes, o sea, en cada momento del año. Eso probablemente no estaba dirigido a la persona que sabía leer, pero sí para que la persona que sabía leer pudiera transmitir esta información tal vez a sus obreros, a sus peones, a los campesinos que trabajaban con él. O sea que los círculos de lectura son más amplios que solo las personas que saben leer. Bueno, ahora le voy a proponer que, digamos, en esto de seguir repasando la historia de los periódicos cuyanos, que es el trabajo que usted ha hecho, nos vengamos acá a nuestra zona. Digamos, achiquemos el radio, nos ubiquemos en nuestra zona. ¿Cuál es la referencia más antigua que se tiene de aquella época, si es que la hubo, de periódicos del sur mendocino, por ejemplo? No la hubo. En esa época no hubo, porque pensemos que San Rafael se funda en 1805, ¿sí? Allá en lo que hoy es la Villa 25 de Mayo. ¿Sí? Entonces fue una de las últimas fundaciones hispánicas en América, y costó mucho que San Rafael llegara a adquirir el tamaño de un pueblo realmente. Es también conmovedor leer cartas, por ejemplo, hay una carta, si mal no recuerdo, de 1816, firmada por el capellán, el padre Francisco Inalicán,
que le dirige al gobernador diciéndole que han ¿Quién llegado... era gobernador en esa época? Ay, tiene que ser Toribio Luzuriaga, que es el que queda en lugar de San Martín cuando San Martín parte a la campaña de la independencia, donde le dice que han llegado unos vecinos nuevos desde Chile y le pide ayuda para auxiliar a estos vecinos porque el pueblo, la gente que vive en el pueblo, no tiene manera de ayudarlos. Y es estremecedor cuando uno llega al final de la carta, porque le dice que lo que están pidiendo, le pedía herramientas de trabajo para poder trabajar la tierra, y al final pone como una adenda, como postdata, que bastaría con 6 palas, 6 azadones, o sea, pensemos la pobreza de esa gente que no tenía para prestar 6 palas a estos nuevos pobladores. Le pide también una res al mes para que al menos una vez al mes puedan variar la alimentación. Claro. Lo que pasa es que me imagino que las herramientas en esa época no tenían una fabricación industrial como las tenemos ahora. Sin duda. Y eran forjadas en las herrerías, eran forjadas a mano. Sin duda. Las palas, los azadones. Y seguramente en San Rafael todavía no había ningún herrero, entonces no había quien lo hiciera. Bueno, de modo que los inicios de San Rafael fueron muy duros. Fueron muchos años hasta que no termina la campaña de la independencia. San Rafael es la frontera. Pensemos que el país real, digamos, sobre el que el gobierno tenía dominio real, va en una línea que nosotros podríamos trazar desde San Rafael hasta Buenos Aires. De ahí hacia el sur era territorio de indios y no había dominio efectivo. Claro, estábamos prácticamente en la frontera. Nosotros estábamos en la frontera. Bueno, eso también lo he encontrado en el periodismo. Por ejemplo, aquel lugar cercano a Malargüe que se llama el Chacay, donde hay un cartel que dice el lugar de la tragedia del Chacay. Sí. En realidad no fue una tragedia, sino una traición, como bien titula su poema el poeta Alfredo Bufano, porque fue una negociación que hizo el gobierno unitario que había derrocado al gobernador federal Corbalán con los Pincheira y con los indios que vivían en los castillos de Pincheira, para que el gobernador Corbalán huye de la ciudad con todo su gobierno, más de 30 personas, sabiendo que después de que lo derrocan la represalia terminaba con la muerte. Sin duda. Eran perseguidos hasta la muerte. Establecen una alianza con los Pincheira y con los indios que supuestamente los van a recibir en la toldería. Lo que el gobernador Corbalán no sabía es que eso era una trampa y en realidad... Para capturarlos y... No, para matarlos. Claro, directamente. Cuando se van acercando a Malargüe, en este lugar que se llama el Chacay, sufren una emboscada donde los matan a todos y los cargan. Es precioso el poema de Bufano, donde explica cómo después cargan los cuerpos muertos de Corbalán y toda la comitiva y los mandan con los caballos o con las mulas de regreso y entran en la ciudad los animales con los cuerpos de los asesinados. Eso también está en el periódico. ¿No? En el periódico yo digo que están los tiros, los disparos de tinta, porque a su vez hay debates según la postura ideológica de cada periódico, y entonces es impresionante las luchas, los debates ideológicos. Para usted, ¿cuál fue la etapa más rica en ese sentido? Bueno, en cuanto a los disparos, sin duda los años 27, 28, 29, que son los años de gran convulsión, son los años donde en el año 1826 se trata nuevamente de sancionar una constitución que no es aceptada, y esto suscita toda una serie de luchas ideológico-políticas. La aparición del papel moneda también suscita grandes discusiones. O sea que tenemos debates jurídicos, económicos, políticos, ideológicos, literarios,
filosóficos, debates semióticos, periodísticos, de todo tipo. Es una fuente realmente casi inacabable. Bueno, doctora, yo quiero agradecerle la participación, la visita, agradecerle también, por supuesto, este trabajo que ha realizado, que tantos años le ha llevado, porque además es como que, bueno, este es un legado que usted deja también importantísimo, es un trabajo muy duro que alguien tenía que hacerlo y en este caso lo ha hecho usted para los que vengan atrás y ya tengan por lo menos la compilación un poco más compilado todo el trabajo, el material, ¿no? Una cosa que no he dicho y que me interesa mucho resaltar es que la colección más importante la encontré curiosamente en Brasil, en Río de Janeiro, en la Biblioteca Nacional de Brasil en Río de Janeiro. ¿Colecciones de diarios de Cuyo? Sí, especialmente los de Mendoza que no están en la Argentina. Entonces, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué en Brasil? Bueno, esto es increíble. Es muy antiguo la llegada de ese material a la Biblioteca Nacional de Brasil, así que no hay nadie vivo que pueda decirnos con exactitud. Pero cuando yo pregunté en la biblioteca me dijeron que el dato que ellos tenían es que se trataría de la colección de don Pedro de Angelis. Don Pedro de Angelis era un napolitano, un erudito con gran conocimiento de la cultura clásica que Rosas trajo a Buenos Aires durante su gobierno para encargarse del periodismo. Claro. Y este señor efectivamente tenía colecciones de periódicos europeos, americanos y de todo el país. ¿Por qué motivo fue a parar a Brasil? Lo desconozco. Claro. Pero bueno, lo interesante... Y en algún momento a lo mejor se afincó en Brasil y se llevó todo su material. Él quedó acá en la Argentina y murió acá y está enterrado, es una de las tumbas más antiguas del cementerio de la Recoleta, que tiene una placa que lo recuerda como primer historiador. Pero bueno, por algún motivo, tal vez sus herederos, vaya a saber. Lo que quería resaltar es que la tesis está alojada online en el sitio de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero prontamente, ayer me llegó el pedido del Archivo General de la Nación y he enviado hoy, así que esto es primicia exclusiva para Radio Voz, he enviado la tesis acompañada con un anexo de todos los archivos digitales al Archivo General de la Nación. Para que forme parte del Archivo General de la Nación. De modo que es muy probable que en unos pocos días el Archivo General de la Nación ponga online también este material. Incorpore el material. Y entonces, además de mi tesis, allí cualquier investigador que se interese por este material va a poder tener acceso al material en sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido realmente un placer charlar de todo esto con usted. Bueno, muchas gracias. 10-12 minutos, pausa, ya venimos. La inmediatez de la información está aquí. Somos la información. Somos 91.5 FM Voz.